Amados hermanos, tengan nuevamente muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un día muy bendecido, que nos hayamos despertado ya, tal vez algunos haciendo ya sus actividades, con buen ánimo, con el deseo de compartir la palabra del Señor en el lugar donde nosotros nos podamos encontrar. En esta mañana vamos a hablar en el capítulo 3 del libro de Primera de Juan, el libro de Juan el apóstol. Habíamos visto anteriormente algunas connotaciones acerca de qué tipo de abogado es Jesucristo ante el tribunal donde Dios es el juez y nosotros somos el acusado y el diablo es el acusador. Habíamos visto que finalmente es algo que por gracia inmerecida, por mero amor de parte de Dios hacia nosotros, nos salvó y nos hizo libres de toda condenación. No es algo que nosotros lo merezcamos, no es algo que nosotros digamos, hey, tú, mi abogado Jesucristo, aboga y defiéndeme. No es así. Es muy diferente el contexto actual que tenemos con respecto a un abogado, al abogado que es Jesucristo. Muy diferente. Habíamos entendido de que somos culpables, somos aptos para la condenación, pero Jesucristo nos libertó dando su vida santa, inmácula, puro, sin mancha, por causa tuya y mía, y nos libertó y nos compró por la sangre preciosa de Jesucristo, por su propia sangre. Y esa es la razón por la cual Él nos hace libres de todo pecado. Y esto no implica que usted ni yo tengamos libertad para poder pecar y hacer lo que querramos. No, hemos entendido que no es así, que el apóstol Juan habla de que no debemos de pecar, no debemos de hacer cosas que no agradan a nuestro Señor Jesucristo. Bien, y luego habíamos visto también acerca del nuevo mandamiento, de no amar al mundo, no tener apego a las cosas del mundo, habiendo entendido de que nuestra razón de existencia de este mundo es la predicación de la palabra, el salvar al mundo de la condenación perpetua eterna del infierno. Esa es nuestra razón de existencia. No hay mucha necesidad de preocupación en nosotros de las cosas materiales, del dinero, de poseer más, de tener mucho más. No, no hay esa necesidad, porque esta morada, dice la Biblia, que es temporal y todo pasará, se quemará, se malogrará, se pudrirá. Nuestra morada es celestial. Nuestra casa perpetua está en los cielos. Ahí es donde debemos. ¿Y cómo llegaremos a tener una casa hermosa, perfecta, bella? Con todo lo que requiramos nosotros es a través de nuestras obras. Dice la Biblia de que Dios va a recompensar a cada uno de nosotros según las obras que hayamos hecho sobre esta tierra. Y las obras van a pasar, dice la Biblia también, por el fuego. Algunas obras se quemarán, porque yo pude haber hecho mucho bien, pero para mi vanagloria, para mi comodidad, para mi reconocimiento, para mi orgullo, para tener algún beneficio de ello. No, cuando más desprendido eres, eso es lo que agrada a Dios. Observemos siempre la vida de Jesucristo aquí en la tierra, cómo Él vivió, cómo Él se desarrolló, cómo Él caminó. ¿Acaso Él tuvo necesidades de muchas propiedades? ¿Acaso Él tuvo intencionalidad de adquirir muchas? No, su preocupación siempre fue el perdido, siempre un alma más, un alma más. Esa es la razón de tu existencia y de mi existencia en esta tierra. Y bueno, y había hablado acerca del anticristo también, cómo podemos reconocer y quién nos va a ayudar a eso, es nuestra intimidad, comunión, relación con el Espíritu Santo. No hay de otra, porque intelectualmente vamos a ser confundidos nosotros. Humanamente vamos a ser confundidos, pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a coayudar a advertir las circunstancias de peligro y advertir el engaño. Bien, y en esta mañana ahora vamos a hablar acerca, el apóstol Juan habla de la importancia de ser hijos de Dios. Y aquí hay algo muy importante e interesante también, porque acá nos hace ver
de que el lenguaje secular, todos somos hijos de Dios, ¿no? Tú vas, predicas, no, pero si todos somos hijos de Dios, Dios está en todo lugar, etcétera. El argumento que siempre habremos escuchado y que seguramente ahora en el evangelismo que se está programando, vamos a ver muchas de estas respuestas. Y no todos son hijos de Dios. Y acá vamos a ver, vamos a leer para no adelantarme. Dice la palabra del Señor en esta mañana. Mirad mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vuelvo a repetir para que puedan entender usted. Mirad, sean atentos, observen, presten atención, reflexionen, dice el apóstol Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, cosa que no lo merecemos. Cuán grande pudo haber sido y es el amor de Dios para llamarnos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Digo acá, amados, amada iglesia Shekinah, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, eso es la eternidad. Pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Está hablando de una manera profética el día que seamos arrebatados y estemos en el tercer cielo junto a nuestro Padre. Bien, acá yo me detengo. No cualquiera es hijo de Dios. Yo quiero hacer una introducción rápida para que podamos entender esto y saltar un poco. Miren, Dios creó al hombre y a la mujer. Dice la Biblia del soplo de vida, de la costilla, y creó la humanidad. Creó a Adán y a Eva. Adán y a Eva no los llamó hijos, no les tituló hijos, sino su creación amada y perfecta. Yo no sé si hasta ahí entendemos. 2. La Biblia dice que en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí Dios dio a su Hijo al mundo para que podamos ser salvos. Ahí está, hasta ahí hay mucho de decir del amor de Dios para con usted, para con nosotros y para con el mundo. Dio a su Hijo unigénito por causa del pecado del mundo para salvar al mundo. Pero la Biblia dice también en el libro de Juan 1:12, que nosotros somos hijos de que nosotros, a quienes creemos en su nombre, seremos llamados hijos de Dios. Dice la palabra de Dios. A quienes que creen, lo aceptan en su corazón, somos llamados hijos de Dios. Solo aquellos los hace hijos de Dios. Aquí hay que entender ese punto. Por eso dice, ahora amados somos hijos de Dios, porque usted aceptó a Jesucristo en su corazón y como añadidura a la salvación, a la salvación que no merecíamos, como añadidura al rescate de la condenación eterna, nos añadió el ser llamados hijos de Dios. Por esa razón dice el apóstol Juan, cuán grande es el amor y tengan que ustedes tener en cuenta aquello. Porque dice aquí, y todo, bueno, en el 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Acá, ¿qué está diciendo? Acá hay una demanda, acá hay una ordenanza imperativa, sugestiva o subliminal, es poco escondida, te está diciendo que si ya eres hijo de Dios, primero te hizo salvo, nos libertó de la condenación eterna, a eso se añadió el ser llamados hijos de Dios, nos adoptó como hijos. Como consecuencia de eso dice que nosotros tenemos la responsabilidad de vivir como el Padre, como vivir como Jesucristo, nuestro hermano mayor. Usted no puede vivir siendo hijo de Dios, amando al mundo, no puede vivir amando las cosas, no puede vivir practicando todavía algunos pecados, tiene que vivir como un verdadero hijo de Dios. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Si Dios es santo, Jesús es santo, nuestro hermano mayor, ¿por qué usted no es santo? Si somos sus hijos.
A eso se refiere. Y todo aquel que tiene esta esperanza, que ha creído en esta palabra, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, espero me haya dejado entender. Luego dice, da unas connotaciones, el por qué debemos nosotros ser santos. Hay quienes nos justificamos, es nuestra carne, es nuestra debilidad, somos humanos, estamos todavía en camino, en proceso de perfección, de purificación, etc. Eso es parte, sí, pero no puede ser una justificación permanente en usted y en mí. Somos llamados a ser santos, porque somos hijos de Dios, somos comprados por la sangre de Cristo y somos llamados a ser santos. Porque ese es nuestro hogar, ese es nuestro Padre, ese es nuestro entorno, esa es nuestra cultura, ese es nuestro reino, ser santos. Y aquí dice, vea usted, en el 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido aún. Entonces, si estamos pecando todavía, amado hermano, amada hermana, es porque no le hemos visto ni le hemos conocido de verdad. Lo hemos conocido de oídas, de entendimiento humano, por necesidad, por alguna razón, por algún problema que tuvimos, pero no le hemos conocido a Él ni le hemos visto. Vuelvo a repetir, todo aquel que permanece en Él no peca, dice la palabra, muy implícita. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Usted está haciendo justicia, usted es justo con sus hermanos, usted es justo con su trabajo, usted es justo con su iglesia, usted es justo con el entorno que le rodea. Bien, el que practica el pecado es del diablo. Miren, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si nosotros pecamos, ¿de quiénes somos? Acá otra segunda connotación. Voy a correr un poco, siempre me gana la hora, disculpen. Todo aquel, mire, no hay pretexto para pecar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que permanece en él, dice, todo aquel que está ligado al Padre, todo aquel que ha entregado radicalmente su vida, su cuerpo, alma y espíritu al Señor, tiene comunión con Él. Esa comunión se tiene que fortalecer, esa comunión se tiene que hacer fuerte y usted no va a pecar. Usted se hace fuerte ante sus propias debilidades, ante las tentaciones del mundo, ante las injusticias del mundo. Usted permanece firme. Entonces aquí repito nuevamente, todo aquel que es nacido, es como que yo despliego todo de mi vida, me desprendo de todo conocimiento, entendimiento, experiencia y vuelvo a nacer en Cristo. Vuelvo a ser como un niño, desear todo lo que la palabra dice que soy. Reestructurar mi mente, mi corazón, mi alma de todo lo aprendido anteriormente del mundo y reaprender las cosas del Señor en mi vida. Es reestructurar toda tu vida. Si no lo has hecho, es tiempo que lo hagas, porque ahí vas a tener dificultad con el mundo y vas a practicar, quieras o no, en algún momento, el pecado. Por eso dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de él, de Dios. Bien, y en esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Mira, más adelante, corro para terminar. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Eso lo sabe bien, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mire qué dura es la palabra. Si usted aborrece a su hermano, es un homicida. Eso dice la palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Dios. En esto hemos conocido el amor, y que Él pasó su vida, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas
por los hermanos, por el que se pierde, por tu hermano que está cerca, por el que no quiere cambiar. No somos jueces, no somos nosotros quienes dictaminamos la ley, porque si por la ley fuéramos nosotros juzgados, estaríamos en el infierno. No sé si me dejó entender. La palabra nos manda a vivir y pensar con el corazón de Jesucristo. Pregúntese usted, ¿Jesucristo haría esto? ¿Jesucristo actuaría así? No. Entonces, esa es una buena táctica, una buena premisa para que usted cuando piense algo, Jesucristo haría esto, Jesucristo pensaría así, Jesucristo actuaría de esta manera. Él puso su vida por nosotros. ¿Por qué no poner nosotros por aquellos que no entienden las cosas de Dios, por aquel que todavía es orgulloso, por aquel que está perdido en la calle, tener esa pasión y ese recurrente de ir y predicarle la palabra del Señor? Dice más adelante, acá hay algo que, bueno, poco duro, 17, pero el que tiene bienes de este mundo, hemos entendido que los bienes, las propiedades, la riqueza, el dinero, no son una prioridad en nuestras vidas, es una necesidad, sí, pero no una prioridad porque eso no nos llevamos. Nuestra tierra, vuelvo, está permanente, nuestra casa permanente es celestial. Dice aquí, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, a su propio hermano, tener necesidad y cierra su corazón con él por ambición, por protegerse, por tener más, por pensar en seguridad, no sé, a veces nos engaña el corazón, nos aferramos a las cosas materiales y ve a su propio hermano, dice, tener necesidad y cierra en él su corazón. ¿Cómo? Dice la palabra, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fuerte. Vuelvo a leer, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, a su propio hermano, tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es posible que el amor de Dios more en él? Aquí viene lo interesante para terminar. Hijitos míos, hijos míos, iglesia, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Está diciendo de que cómo puedes predicar, cómo puedes ministrar, cómo puedes dar discipulado, cómo puedes liderar en las cosas del Señor si no practicas todo lo que se ha dicho anteriormente. Nuestros testimonios, nuestros hechos tienen que hablar por nosotros mismos. A veces hablamos muy bonito, tenemos conocimiento, experiencia de la palabra, conocemos versículos, hablamos muy bien, predicamos muy bien, compartimos muy bien, pero ¿cómo está el corazón? ¿Está de acuerdo al corazón de Jesucristo? Esa es una muy buena pregunta. Bien, finalmente dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros porque es el Espíritu que nos ha dado. Bien, amada iglesia, que el Señor les bendiga. No tengo tiempo para más, me he excedido mucho, pero espero que haya sido importante esta palabra para su vida. Que Dios les bendiga.